Siempre que se habla de racismo es bastante delicado cómo abordarlo. Algunas historias para simplemente tratar el racismo lo que hacen es victimizar a los discriminados, dejándolos como pobres víctimas. Y muchas veces simplemente dejan, por ejemplo, al hombre blanco como el único malo. El tema en la sociedad ha llegado a ser tan absurdo que cuando se habla de que alguien discrimina a un blanco, es racismo inverso. Alguien nunca leyó un maldito libro o un maldito diccionario para saber qué es el racismo. El racismo se entiende como cualquier tipo de discriminación a cualquier grupo étnico, no simplemente a los negros, chinos, latinoamericanos, judíos y más. Eso incluye claramente también a los blancos, a cualquier grupo que ustedes creen que es privilegiado. El racismo es parte de todas las etnias humanas. Todos los seres humanos quieren sentirse especiales por su color de piel, por sus aptitudes, por sus características físicas, tanto que incluso intentan resaltarlas como algo especial dentro de toda la naturaleza. Y en base a este sentimiento, siempre un colectivo va a querer afirmar su supremacía utilizando ciertos méritos que otros antepasados suyos habían realizado. O, en el caso de victimizarse, utilizan ciertos castigos que sufrió su pueblo en el pasado, lo cual ya es hijo. Al ser un tema tan delicado, no muchas obras lo llegan a abordar bien, como dije. Muchas intentan simplemente que una de las partes sea la culpable y la otra simplemente la discriminada. La discriminación siempre viene de dos grupos étnicos, no solamente de uno. Y creo que la mejor obra que ha tocado este tema en un shonen, en un manga incluso, ha sido One Piece. Otros también lo han tocado bastante bien, véase por ejemplo Ataque de Titanes. Pero la razón por la cual digo que One Piece fue la mejor en tocar el tema de racismo, y lo sigue siendo, es porque One Piece ha tocado casi todos los aspectos respecto al racismo, incluso utilizando referencias generales, como también referencias históricas. Más tarde hablaré de esto. Y todo esto se ve sobre todo en el arco Gojin, uno de los arcos más infravalorados de la serie, que funciona excelentemente como arco de introducción para el nuevo mundo, como también sobre el tema que quiere tratar. Creo que la mayor parte del odio que la gente ciertamente le tiene a este arco es porque, bueno, considera que sus personajes son planos, a menos muchos de estos. Y ese es el problema, no entienden que son personajes arquetípicos para representar algo. Tienen una clara funcionalidad dentro de la historia que quieren contar. Y es que One Piece siempre ha utilizado muchos arquetípicos para representar cosas en otros arcos. En el arco de Drum, por ejemplo, el villano, Wapol, intenta representar todo lo que es un rey avaricioso. Simboliza cuando la autoridad quiere tener todos los poderes consigo mismo y abusar de sus privilegios para someter al pueblo y extraer de este todas las riquezas. Ciertamente es un personaje plano porque intenta representar algo. Las obras de fantasía, como One Piece, que sí, mucha gente nunca ha entendido, es que One Piece es una obra de fantasía. Y las obras de fantasía llegan muchas veces a utilizar este recurso. Muchas obras lo han hecho, como El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, los libros del Dr. Seuss, y en fin, muchas obras de fantasía. Serían bastantes que enumerar. Así pues, podemos continuar con lo que quería contar. En sí, hay dos personajes que son los considerados planos dentro de este arco. Pero primero voy a hablar sobre otros tres: Fisher Tiger, Jinbei y Arlong. Fisher Tiger fue un esclavo y tras liberarse decidió atacar el sitio donde cerraban tantos esclavos para liberarlos a todos. Él fue un esclavo y por eso entendía cómo se sentía el aprisionamiento. Entendía que muchos grupos sufrían esto, pero también sabía que los humanos en su mayoría eran quienes lo hacían, y fueron precisamente unos humanos quienes lo habían esclavizado. Por eso mismo tenía un odio profundo en su corazón. Comprendía con su razonamiento que no todos los seres humanos eran malos, pero no podía evitar odiarlos. Él muchas veces mencionaba que tenía un monstruo dentro de él, la bestia del odio, que quería matarlos. Quería matar a los humanos. Pero su razonamiento intentaba pelear contra ese lado. Se cuenta que este, junto a los otros dos que ya voy a desarrollar ahora mismo, decidieron recurrir a la piratería, acompañados claro de muchos tripulantes. Y es en ese viaje cuando se topan con una niña humana, otra esclava que lo único que quería hacer era volver a su hogar. Y esta misma mostraba que debía humillarse ante otros para lograr sobrevivir. Y ella pensaba así, de hecho, pensaba que debía hacerlo obligatoriamente para que no la matasen. Ella daría comienzo así el cambio de otro personaje dentro de esta tripulación, Jinbei. Cuando Fisher Tiger escucha la situación de la niña, decide ayudarla, ya que comprendía bien lo que debía sentir.
Así inicia un viaje en el cual se ven como todos los tripulantes le cogen cariño, y entre los involucrados estaba Jinbei. Este anteriormente, antes de partir en el barco, había tenido contacto con los humanos en su trabajo como guardia del reino. Por los humanos que había conocido tenía mucho resentimiento. Había empezado a odiarlos. Pero alguien muy sabia, de la cual hablaré mucho más tarde también, le dijo que no había conocido a muchos humanos, simplemente a los que llegaban a la isla, por lo cual no podía juzgar a todos los humanos por unos pocos. Joder, qué buena línea. Y tuvo la razón, ya que al conocer a Koala en su viaje, pudo entender que ciertamente había buenos humanos, y que no todos eran como aquellos piratas que llegaban a la isla a saquear. Por el lado contrario, siendo la oposición a Jinbei, estaba Arlong. Arlong también tenía odio a los humanos, conocía a los que llegaban a la isla y tenía un gran orgullo por su especie. Dicho orgullo fue lo que hizo que, aunque estuviese Koala y esta fuese aceptada por los demás, hiciese que Arlong simplemente la ignorase. Su actitud fue lo que evitó que pudiese conocer a los humanos. Él no quiso entenderlos, simplemente los odiaba y no quería creer que había gente buena en ellos. También porque claramente se sentía superior, porque tenía un fuerte sentido de identidad en la isla. Estos dos personajes se oponían entre sí, lo que terminó haciendo que ambos tomasen distintas decisiones en el momento en el cual murió Fisher Tiger. Este terminó siendo asesinado por los humanos. Le llenaron el cuerpo de balas y, aunque pudo haber hecho una transfusión de sangre, utilizando la sangre de los humanos que estaban en el poblado de Koala, a la cual por fin había dejado en su hogar nativo, Fisher Tiger decidió rechazar la transfusión de sangre porque su odio se lo impedía. Se sentía muy asqueado por la situación y dijo claramente que, aunque él sabía que había buenos humanos, su bestia interior lo único que quería hacer era matarlos. Murió dejando claro que los únicos que podían encargarse de mejorar esta situación eran las nuevas generaciones. Hombres como él que habían sufrido la discriminación de otras especies mantendrían siempre ese odio en su corazón. En cambio, las nuevas generaciones podrían evitar mantener ese odio. Podrían crear algo nuevo. Podrían cambiar el futuro. Porque muchos niños aún no habían sido contaminados por el odio, ni tampoco habían sido contaminados aún por los prejuicios. Tras esta historia de Fisher Tiger, todos toman rumbos distintos. Jinbei decide mantener el deseo de Tiger. Él no estaba contaminado por el odio como los demás. Él comprendía que el odio no era la solución y por eso decidió regresar para seguir con la lucha de Fisher Tiger y mejorar la situación en su isla natal. Arlong, por su parte, lo único que decidió hacer es irse de aquel sitio. Mejor propagar el odio por el mar, haciéndose pirata y decidiendo esclavizar toda una isla. Ya habían pasado unos años y la situación en la isla Gojin habían cambiado. Y todo gracias al personaje del cual tanto quería hablar en este video, la reina Utohime. La reina Utohime es uno de los personajes más problemáticos y que más controversia ha causado en la obra de One Piece, ya que muchos la han tildado de simplista, de que sus ideas básicamente no van a llegar a ningún puerto, puesto que su método para combatir básicamente el racismo y los prejuicios es básicamente uno no violento, uno que no conlleva ningún tipo de, por así decirlo, guerra o pelea. Sus métodos son totalmente pacifistas, intenta llevar a cabo una conversación, promover la paz y nunca llevar a cabo ciertamente un contraataque. Su método es no conflictivo y por eso mismo muchas personas la han tildado de infantil. Incluso mientras revisaba los capítulos donde aparece este personaje, muchas personas en los comentarios decían que era muy tonta y que sus métodos no iban a servir para nada. Como dije al principio del video, es precisamente porque es un arquetipo. Ella representa la esperanza de la isla. Es básicamente lo más puro que hay ahí. Algo que intenta llevar a los individuos a mejorar e intentar hacer algo para cambiar su situación. Una esperanza que lucha pese a todas las dificultades que puede tener y que realmente es bastante frágil de romper, ya que la gente que haya visto el arco sabrá que ella realmente era muy débil de piel. Físicamente, hacer tan solo una cachetada la hacía sangrar, y eso hace más poderosa la metáfora porque representa que la esperanza es tan frágil. Pero ella no solamente representa la esperanza, ella es una referencia histórica y religiosa, porque graciosamente todos sus métodos son cuestionados cuando han sido los mismos métodos que los hombres que más han cambiado el mundo han utilizado. No es necesario que mencione a cierto rey de reyes para que sepan a quién me refiero, ni a un hombre tan santo que nació en Oriente. Puedo mencionar algunas figuras históricas recientes como Gandhi,
Martin Luther King, John Lennon, que abogaban por métodos no conflictivos para resolver algunos problemas como la guerra, la discriminación, los conflictos y bueno, muchos más. Sus acciones eran totalmente pacifistas, no eran para nada agresivos, y aún así lograron hacer más cambios que otras personas no han logrado hacer. Ella representa a todas esas personas, pero también en concreto a Abraham Lincoln. Sí, les había dicho que iba a ser histórico. ¿Qué esperaban? Estos datos que voy a decir ahora los saqué en base a una investigación que estaba haciendo para lograr hacer este video. Y es que sus circunstancias y las circunstancias de la isla son bastante comunes a las que tenía Abraham Lincoln y Estados Unidos en su tiempo. Abraham Lincoln estaba en contra de la esclavitud y, como otros individuos como Gandhi, fue asesinado por sus propios compatriotas, que no estaban de acuerdo respecto a sus ideas. Ella muere dejando su legado a sus hijos, quienes lo entienden perfectamente y deciden mantenerlo, pese a todo el dolor. Siendo sobre todo la más valiente y fuerte de todos, la princesa Hirahoshi, quien sabía quién era el asesino pero decidió no decirlo, para evitar propagar más odio. Ella muere igual que Abraham Lincoln. Y, justo un año después de su muerte, aparece un grupo extremista que se dedica a matar a los que no son de su etnia, ni mucho menos de su especie. Creo que se nota que usan una ropa bastante parecida a la del Ku Klux Klan, y que el nacimiento de estos dos grupos extremistas fue básicamente igual. Lo más interesante del personaje de Otohime es que justo cuando estaba muriendo, aparte de dejar su legado a sus hijos, deja una de las frases que más dejan claro el mensaje, y que son bastante ciertas. El hecho de que habrá que esperar un tiempo cuando ocurre una desgracia para lograr luego curar dichos corazones, y sobre todo el resentimiento de estos, cosa que se ve luego con el rey, el esposo de la reina Otohime, quien se pregunta a sí mismo, ¿acaso no tiene derecho de matar al asesino de su esposa? Y se puede decir que sí y que no, pero el punto es que si lo hiciese tiraría a la borda todos sus ideales. Y es por eso mismo que el rey no actúa, porque está dispuesto a mantenerlos. Pero muestra lo doloroso que es mantenerlos, la fuerza de voluntad necesaria para evitar que el odio se propague más, manteniendo una fuerza de voluntad tan fuerte como la de su hija y sus demás hijos. Por el lado contrario, y esto ya para ir terminando, está todo lo opuesto a la reina, Jody Jones. Él no representa nada de esperanza, él solamente representa odio extremo. Es el segundo personaje que más gente tilda de plano, pero es que precisamente, como dije antes, y como vengo recalcando todo el video, es que fue creado precisamente para hacer eso, un arquetipo. Y que graciosamente es el más realista de todos. Porque hay muchos individuos que ni siquiera han sufrido racismo de parte de grupos que supuestamente les discriminan, pero realmente no han sufrido de primera mano dicho odio. Uno de los príncipes resume perfectamente lo que es Jody Jones. Él es un monstruo nacido en el entorno, una criatura surgida por el odio de toda la sociedad. Cuando le preguntan a él si los humanos le hicieron algo, este responde que no le hicieron nada. Es puramente odio ciego. Y por eso mismo se puede decir que es el mejor villano del arco, y el mejor villano que podía tener este arco. Cuando Luffy logra derrotarlo, logra acabar con el odio puro, logra mostrar una faceta del hombre que la isla no conocía. Y no es que haya acabado mágicamente con el racismo, porque no es así. Incluso tras salvar a todos, aún así la gente le teme o le discrimina, estando al borde de la muerte sin recibir una transfusión de sangre. Pero gracias a que ahí estaba Jinbei, este le da su sangre, y frente a una gran multitud, deja ver que debajo de la carne, debajo de la piel, solamente hay sangre, y que todos son realmente iguales debajo de su piel. Para este video busqué información en la página Ops Inspiration de Twitter. Y sí, sobreviví a Twitter. Estuve ahí tan solo unos 10 minutos porque casi me muero de la toxicidad que había ahí. Había tanta mierda que olía horrible, pero bueno. Si estoy aquí es porque estoy con vida, así que no pasa nada. Espero que les haya gustado el video, me tomó un huevo hacerlo y hasta luego. A mí me toca mimir. Hostia puta, qué asco sonó.